Me llamo Elena Torres y cuando cumplí 13 años, mi familia me dio el tipo de cumpleaños que nunca olvidaría porque se aseguraron de ello. Vivíamos a las afueras de Valverde del Campo, un pueblo pequeño cerca de Madrid. Una casa pequeña, de una planta, sin privacidad. Mi padre, Javier Torres, solía ser policía nacional, de esos que siempre tenían algo que demostrar y a nadie a quien demostrárselo, excepto a sus hijos. Mi madre, Carmen, se mantenía callada la mayor parte del tiempo, a menos que fuera para defenderlo. Y luego estaba Clara, mi hermana pequeña, 3 años menor, la reina de todo. Si estornudaba, alguien aplaudía. Había pasado semanas tratando de no hacerme ilusiones. Todos los cumpleaños anteriores habían sido ignorados o convertidos en extrañas lecciones de vida sobre la humildad, pero esta vez algo se sentía diferente. Mi padre me miró a los ojos esa semana. Mi madre me compró un vestido azul con pequeñas flores blancas y dijo que era por si acaso. Clara, por una vez, no me llamaba nombres. Era raro, sospechosamente agradable. La mañana de mi cumpleaños, mi padre me dijo que estuviera lista para las 3 de la tarde y que íbamos a hacer algo especial. Debería haber sabido que no, pero tenía 13 años. Quería creer. Me puse el vestido azul. Incluso me ondulé el pelo con una plancha que apenas funcionaba. Pensé que quizás íbamos a ir a algún sitio, a un restaurante o algo tonto así. Clara estaba en el asiento delantero cuando llegó la furgoneta, sonriendo como si supiera una broma que yo no. Mi madre abrió la puerta trasera y me extendió una venda de satén rojo. Es una sorpresa, dijo. Solo confía en nosotros por una vez. Así que sí, como una idiota, me subí. Dejé que me ataran la venda sobre los ojos. Dejé que me abrocharan el cinturón. Durante los primeros 10 minutos o así, estuvo bien. Mi padre seguía diciendo, este día no lo olvidarás nunca. Clara no paraba de reírse. Mi madre dijo que me veía preciosa. Sonreía tanto que me dolía. Pero luego el viaje se hizo más largo y más silencioso, demasiado silencioso. Pasamos por grava, luego tierra, luego algo más lleno de baches. Finalmente, la furgoneta se detuvo. La voz de mi padre sonó plana. Bien, fuere. Venga. Aún con los ojos vendados, me bajé. Mi tacón brillante se hundió en algo blando. Hierba, barro. Nadie me cogió de la mano. Simplemente me quedé allí esperando. Luego oí las puertas cerrarse. El motor arrancó. Rises. Los neumáticos patinaron en la tierra. Me arranqué la venda. No había nada. Solo yo y un pajar podrido de pie torcido en medio de malas hierbas crecidas. Un lado se estaba derrumbando. La puerta estaba lo suficientemente abierta como para mostrar polvo, telarañas y lo que parecía el cadáver de una carretilla. Me di la vuelta y vi la furgoneta ya dando la vuelta. Las ventanillas bajadas. Mi madre gritó, ¡sorpresa! Clara gritó, ¡feliz día del pajar, perdedora! Mi padre tocó el claxon 2 veces como si esa fuera la gracia. Luego se fueron. Sin pastel, sin fiesta, sin gente, solo un pajar, un vestido azul y el sonido de ellos riendo como si acabaran de hacer la broma del siglo. Me tomó unos minutos moverme. Me quedé allí pensando, quizás esto todavía era parte de ello. Quizás reevaluarían. Quizás alguien se escondía dentro del pajar. No. Nadie vino. A nadie le importó. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era una broma. Esto no era una lección. Esto era precisamente lo que parecía. No lloré. No grité. Ni siquiera entré en el pajar. Me quedé quieta un rato, luego me di la vuelta y caminé en dirección opuesta por un camino de tierra cuyo nombre no sabía. Tacones quitados, pies en la grava. El sol quemándome la nuca. Sin teléfono, sin bolso. Habían dicho que lo guardarían para que no lo perdiera. Cada paso se sentía más pesado. Cada 5 minutos, miraba por encima del hombro como si creyera que cambiarían de opinión. No lo hicieron. La grava me destrozaba las plantas de los pies, pero seguí caminando como si detenerme me hiciera suya de nuevo. No sabía a dónde iba. No se veían casas, solo campos abiertos y vallas sujetas con óxido y astillas.
Pasé junto a un mapache muerto, un neumático destrozado y un buzón al que habían disparado limpiamente. No lloré. Llorar se sentía demasiado cerca de suplicar, y ya había suplicado presentándome vestida elegantemente. Después de lo que pareció una eternidad, vi un buzón que no estaba inclinado. Detrás, un camino de tierra conducía a una pequeña casa de campo con un porche caído y una camioneta aparcada delante. La camioneta era vieja pero limpia. Había botas junto a la puerta. Una volcada. Dudé. Por un segundo, me pregunté si me veía demasiado loca para llamar. Entonces la puerta se abrió con un crujido y salió un hombre mayor. Barba blanca, vaquero sobre vaquero y una gorra que decía Finca Las Colinas. Me miró medio segundo y dijo, ¿perdida o huyendo? Dije, un poco de ambas. No hizo más preguntas, solo señaló una silla de metal cerca del porche y dijo, siéntate antes de caerte. Me senté. Regresó con una botella de agua de plástico y un teléfono plegable que parecía haber sobrevivido a una guerra. Llamé al 112 y les dije que necesitaba que me llevaran a casa. Cuando la operadora preguntó dónde estaba mi casa, me detuve. No porque no supiera la dirección, sino porque no quería ir allí. Aún así, la di. El hombre mayor, Manuel Ortega, se quedó conmigo hasta que la furgoneta de la Guardia Civil llegó al camino. Cuando el agente le preguntó a Manuel qué había pasado, dijo, la chica ya tuvo suficiente. Eso fue todo. Y fue más amabilidad de la que había recibido en 13 años. El agente me llevó a casa sin decir mucho. Me dejó en la esquina. Subí por el camino de entrada descalza, sosteniendo la botella de agua como si aún pudiera protegerme. La casa estaba en silencio. Abrí la puerta principal. Mi padre estaba viendo una repetición de alguna serie policíaca de los 90. Mi madre estaba en la cocina echando vino como si fuera un martes. Nadie parecía sorprendido. Me quedé allí esperando a que alguien hablara. Mi madre finalmente dijo, bueno, ya estás de vuelta. Algo es algo. Mi padre ni siquiera me miró. Fue una broma, dijo secamente. Reaccionaste exageradamente. No dije nada. Clara entró con su teléfono en la mano, pulgares volando. Sonrió. Adivina quién es famosa ahora. Alzó la pantalla. Era una foto de un trozo de pastel de cumpleaños con letras rosas que decían, Feliz Día de la Libertad, chica del pajar. La leyenda, la mejor broma de la historia. Había likes, comentarios, emojis, gente riendo. Subí las escaleras y cerré mi puerta. Más tarde esa noche, los oí discutir sobre algo de lo que no estaba segura. Mi nombre salió a colación. Mi madre dijo que era demasiado sensible. Mi padre dijo que siempre quería ser la víctima. Clara se rió y dijo que debería alegrarme de que la gente me notara por una vez. A la mañana siguiente, me desperté y revisé mi correo escolar en el ordenador compartido del pasillo. Alguien había reenviado la publicación a varios chicos de mi curso. El asunto era Bebé del Pajar de por vida. Esa fue la primera vez que consideré cambiarme el nombre. No porque me avergonzara, sino para que nunca más me encontraran, porque quería desaparecer también. Empecé a saltarme la cena para evitar que mi nombre saliera a relucir como un chiste. Para entonces, me había dado cuenta de que el silencio era el único lenguaje seguro en mi casa. Si no decía nada, perderían interés. Así que no dije nada. Llegaba a casa, iba directamente a mi habitación, hacía mis deberes, miraba al techo y leía cualquier cosa que me hiciera sentir que la vida no tenía que ser tan estúpida para siempre. La biblioteca del instituto se convirtió en mi escondite. Empecé a sacar libros al azar de las estanterías, especialmente aquellos con títulos que contenían palabras como resiliencia, estrategia o supervivencia. Uno de ellos tenía un capítulo sobre entrenamiento de campo del ejército. Lo leí 3 veces. No quería ser militar. No realmente. Solo quería que la versión de mí misma que veía en esas páginas fuera intocable. Alguien que pudiera caminar hacia el fuego y no parpadear. Copié citas como si fueran hechizos. Una de ellas decía, no te elevas a la altura de la ocasión, caes a tu nivel de entrenamiento. Eso se me quedó grabado. En el instituto, las cosas no mejoraron mucho. La broma de la chica del pajar echó raíces.
Alguien me mugió en el pasillo. Alguien más pegó una foto de una vaca en mi taquilla. Un chico hizo un vídeo editado mío de pie frente a una puerta de pajar llorando con música triste de violín de fondo. Se hizo semiviral durante una semana, lo cual en la escuela secundaria es una eternidad. Los profesores no hicieron nada. Uno me dijo que necesitaba aprender a reírme de mí misma. Otro dijo, bueno, al menos no te están pegando. Dejé de levantar la mano en clase. Dejé de usar ropa de color. Pensé que cuanto menos les diera para trabajar, menos obtendrían. En casa, mi madre estaba inmersa en su rutina de vino y negación. Mi padre me ignoraba la mayor parte del tiempo, a menos que necesitara que limpiara algo o le buscara las llaves. Una noche, lo oí hablando con alguien de su antigua comisaría. Supongo que se estaban poniendo al día. El tipo preguntó por nosotros, los hijos. Mi padre dijo, Elena sigue callada. Eso es bueno. Cuanto menos hable, mejor. Se rió. El otro hombre también se rió. Eso me golpeó de una manera que el pajar nunca lo hizo. El pajar fue un momento. Esa frase fue un resumen. Eso era lo que quería. No una hija, solo silencio en un vestido azul. Después de eso, dejé de hablarles por completo. Ni buenos días, ni qué hay para cenar, nada. Incluso practiqué decir mi nombre de forma plana, como si no estuviera ligada a él. Empecé a buscar artículos sobre cómo unirse a las Fuerzas Armadas. No las cosas románticas, las de verdad. Requisitos, entrenamiento, cuánto pagaban, a dónde podías ir, qué pasaría si no tenías familia. Nadie me contó nada en casa, pero Internet sí. Guardé un cuaderno debajo de la cama. Tenía páginas etiquetadas planes de salida, habilidades a aprender y cosas que empacar. Tenía 14 años, pero me sentía de 40. Una noche, Clara irrumpió en mi habitación sin llamar. Vio el cuaderno y lo agarró antes de que pudiera detenerla. Leyó una página y puso los ojos en blanco. Eres tan dramática, dijo, tirándolo de vuelta como si no fuera nada. Actúas como si a alguien le importara lo que haces. Dejó la puerta abierta al irse. Esa noche, guardé mi cuaderno en mi mochila, la cerré y me prometí dos cosas. Una, me iría en el momento en que legalmente pudiera, y dos, nunca les daría la satisfacción de verme quebrarme. Empecé a correr antes del instituto solo para sentir que llegaba a alguna parte. No se trataba de estar en forma. Se trataba de movimiento, de tener algo que pudiera controlar. Mi alarma sonaba a las 4:45. Me ponía las mismas zapatillas desgastadas, salía por la puerta trasera y corría hasta que el sol hacía que la calle pareciera menos peligrosa. Cuando cumplí 17 años, me reuní con un reclutador llamado Sargento Primero García. Era todo pelo corto y seriedad. La primera vez que le dije que quería unirme a operaciones psicológicas, OPSIC, levantó una ceja y dijo, «¿Tienes el estómago fuerte?» Asentí. Dijo, «Bien. Lo necesitarás». No me interesaba el fuego de primera línea. Me interesaba cómo pensaba la gente, cómo se quebraba y cómo creía mentiras cuando las mentiras se sentían mejor que la verdad. Ya sabía algo de eso. El último año del instituto fue un borrón. No fui a la fiesta de fin de curso. No fui a la graduación. Firmé mis papeles cuando cumplí 18 y me embarqué 2 semanas después. Sin fiesta, sin lágrimas y sin nadie en la estación de autobuses. Mi madre me envió un mensaje, buena suerte. Mi padre no dijo nada. Clara publicó una foto antigua nuestra en su historia con la leyenda, bueno, eso pasó. No respondí. El entrenamiento básico lo despojó todo. A nadie le importaba quién eras antes, solo si podías terminar lo que empezabas. Eso me gustaba. Por primera vez, mi silencio no era una debilidad. Era estrategia. Seguí órdenes. Mantuve mi litera impecable. No hablaba a menos que tuviera algo que valiera la pena decir. La gente lo notó, pero no de mala manera. Un chico me llamó fantasma silencioso. Otro dijo que tenía una energía silenciosa de asesina. Me lo tomé como un cumplido. En la base militar de Zaragoza, me asignaron a un pequeño equipo de OPSIC bajo la dirección de la sargento mayor Isabel Molina.
Era aguda, directa y una líder que nunca levantaba la voz a menos que quisiera que todo el cielo escuchara. El primer día que me vio, dijo: Torres, piensas antes de hablar. Bien. Sigamos así. Me enseñó a leer a la gente, a escuchar entre líneas, a encontrar el punto débil en el pensamiento de alguien y a presionarlo lo justo para que se derrumbara. Aprendí cómo funcionaba la propaganda y cómo la desinformación se extendía más rápido cuando se envolvía en emoción. Dijo: la gente no cree en los hechos. Cree en lo que les hace sentir menos miedo. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No era blanda, pero veía las cosas. Una noche, después del entrenamiento, preguntó: ¿para qué estás realmente aquí, Torres? Le dije que quería desaparecer. Dijo: entonces será mejor que aprendas a mezclarte, no a desvanecerte. Desvanecerte es solo otra forma de dejarles ganar. Hicimos simulacros, campañas de engaño, negociaciones con rehenes y puntos de presión psicológica. No era la mejor en el combate cuerpo a cuerpo, pero podía desmantelar rápidamente la debilidad de un enemigo. Cuando se trataba de análisis, les ganaba. Recuerdo un ejercicio, un interrogatorio simulado, en el que tuve que convencer a un enemigo capturado para que diera información. No grité. No amenacé. Le hice una pregunta. ¿A quién crees que culparán cuando esto salga mal? Se quebró en menos de 10 minutos. Molina me llamó aparte y dijo: ¿alguna vez has aplicado eso a las personas que te criaron? Dije: todavía no. Sonrió y dijo: cuando lo hagas, haz que valga la pena. Dejé de soñar con casa y empecé a soñar con salidas. Salidas de edificios, salidas de conversaciones, salidas de cualquier cosa que se sintiera como una trampa. Incluso me memoricé dónde estaban todas las puertas de emergencia en cada base en la que serví. No por paranoia, por costumbre. Saber cómo irse me hacía sentir que tenía poder. Tenía 23 años cuando me enviaron a Afganistán. OPSIC no significaba que tirara puertas abajo. Significaba que me metía en las cabezas. Nos reuníamos con líderes locales, analizábamos el flujo de propaganda, interceptábamos llamadas de radio y diseñábamos transmisiones falsas. No solo luchábamos con armas. Luchábamos contra narrativas. Lo que la gente creía, a lo que temían, lo que los hacía seguir órdenes que los mataban. La mayor parte del tiempo se sentía como papeleo con un toque peligroso. Pero a veces se volvía personal. Mi equipo no era grande. 6 personas, rotación ajustada. Uno de ellos, Pablo Ruiz, era de un pueblo ganadero. Hizo bromas sobre pajares una vez al principio, sin saber. No dije nada, pero notó cómo mi rostro cambió. Nunca lo volvió a mencionar. En cambio, empezó a guardar la última barrita de proteínas y a sentarse a mi lado en el transporte. Nada romántico, solo respeto silencioso. Luego llegó la operación Northey. La inteligencia decía que una aldea local se usaba para canalizar armas. Nuestro trabajo era contactar a los ancianos y discernir lo real de lo fingido. Se suponía que era de bajo contacto, ni siquiera territorio hostil. Llegamos al amanecer. Algo se sentía raro. Los niños no jugaban. Las puertas estaban cerradas. No había animales. Fue entonces cuando me di cuenta. Estaba demasiado silencioso, como si alguien hubiera silenciado todo el lugar. Nos dividimos en parejas para registrar. Fui con Ruiz. Avanzamos por los callejones, con los ojos bien abiertos. Ruiz se detuvo ante una casa de barro y dijo: oigo movimiento dentro. Me indicó que lo cubriera. Luego entró. Un segundo después, oí el estallido de un disparo. Solo uno. Corrí adentro. Ruiz estaba en el suelo. Herido en la garganta. Sangre rápida. Su boca se movía, pero no salía sonido. Hice presión. Le dije que no fuera dramático. Mentí a ambos. Murió en mi regazo antes de que el helicóptero de evacuación médica despegara. El tirador, un niño, quizás de 14 años, asustado, temblando. Lo encontramos escondido detrás de una cortina. No tenía entrenamiento, solo un rifle demasiado grande para sus brazos y órdenes de alguien que le dijo que los americanos eran monstruos.
Ni siquiera sabía lo que había hecho. El mando se llevó al niño. No sé qué pasó con él. No pregunté. Esa noche, me senté sola detrás de nuestro puesto avanzado. No lloré. No bebí. Simplemente me senté con mis botas en la tierra y la espalda contra la pared, de la misma manera que solía sentarme en el porche trasero de casa cuando nadie se acordaba de darme de comer. Molina me encontró. No habló durante un rato. Simplemente encendió un cigarrillo y observó el horizonte. Finalmente, dijo, la gente siempre piensa que la guerra está afuera, pero no es así. Es lo que te llevas a casa. No respondí, pero tenía razón. Semanas después, en una patrulla de reconocimiento, pasamos por otra aldea. Una niña salió corriendo de una puerta persiguiendo una cabra, tropezó y cayó de cara al suelo. Todos se rieron. Levantó la vista avergonzada hasta que la ayudé y le quité la tierra. No podía tener más de 8 años. Entonces noté los moratones en su brazo. Viejos. La forma en que se encogió cuando alguien alzó la voz. Conocía esa mirada. Le di una barrita de proteínas cuando nadie miraba. Me miró como si le hubiera entregado oro. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba desapareciendo. Sentí que volvía a tener forma, algo sólido, algo que aún podía tender la mano. Envié las chapas de identificación de Ruiz a su hermana con una nota que tardé 3 horas en escribir y 10 segundos en arrepentirme. Ella me envió una tarjeta de agradecimiento que nunca abrí. No necesitaba hacerlo. El duelo no es una calle de doble sentido, y no buscaba que fuera una conversación. Un mes después, durante un ejercicio de entrenamiento nocturno, me torcí la rodilla lo suficiente como para oír un chasquido. El médico de la base lo llamó una rotura limpia y dijo, enhorabuena. Estás a punto de familiarizarte más con las compresas de hielo y el aburrimiento de lo que jamás hubieras querido. Terminé mi misión cojeando y cabreada. No más trabajo de campo. No más ilusiones de invencibilidad. La rehabilitación me mantuvo ocupada, pero la lesión no sanó correctamente. A finales de año, el papeleo llegó. Licencia honorable por motivos médicos no desplegables, que es jerga militar para gracias a Dios. Sin ceremonia, sin multitud. Volé a casa en avión comercial, sentada entre un niño pequeño que gritaba y un tipo que tosió durante todo el vuelo. Cuando aterricé, nadie me esperaba. Recogí mi única maleta facturada y cojeando hasta la acera. La primera noche de vuelta en España, dormí en el suelo de un motel porque la cama parecía demasiado limpia y falsa. Miré al techo durante horas. Me recordó la pintura agrietada sobre mi cama de la infancia. Curioso como ese es el detalle que mi cerebro decidió guardar. Alquilé una habitación en un apartamento anexo a un garaje en Sevilla. Olía a pis de gato y pintura vieja. No me importó. No necesitaba la perfección. Solo necesitaba un lugar donde nadie hiciera preguntas. Empecé a trabajar en turnos de noche en una cafetería 24 horas. Tranquilo, repetitivo, fácil para desaparecer. Durante el día, solicitaba la documentación de incapacidad y buscaba trabajos esporádicos en Internet. No llamé a mi familia. Ellos no me llamaron. El silencio era mutuo y bendito. Me sentaba detrás de la caja registradora cuando la cafetería estaba muerta y escribía algunas noches. Al principio, era solo para vaciar la cabeza, listas, pensamientos dispersos y frases que sonaban como si vinieran de alguien más inteligente. Pero con el tiempo, se convirtió en ensayos sobre el silencio, sobre sobrevivir a una infancia a la vista de todos, sobre lo que se siente al no oír nunca tu nombre dicho con amabilidad. No usé mi nombre real. Creé un blog llamado Señal Muerta y lo publiqué de forma anónima. Calculé que lo leerían quizás 5 personas. Resultó que fueron más bien 50.000 en pocas semanas. Aparentemente, muchos de nosotros estábamos ahí fuera, gente criada en casas que parecían estar bien por fuera, pero que por dentro se sentían como una demolición a cámara lenta. Gente que aprendió pronto que llorar te hacía reír y hablar te castigaba. Una de las publicaciones, titulada La broma de cumpleaños que nunca terminó, empezó a compartirse en foros militares, grupos de apoyo para traumas e incluso en redes sociales. La escribí por capricho, medio desafiándome a mí misma a decir las palabras en voz alta. La publicación terminaba con, me dejó en un pajar.
Creía que me quedaría allí. Pocos días después, recibí un correo electrónico de un colectivo de mujeres veteranas de Santiago de Compostela. Decían: tu voz es cruda y afilada. Nos gustaría que vinieras a hablar en nuestro próximo evento de recuperación de trauma. Leí el mensaje 5 veces antes de cerrar el portátil. Luego lo abrí de nuevo y respondí: claro, ¿por qué no? Compré un blazer de segunda mano por 15 euros y esperé que pareciera que sabía lo que hacía. El evento fue en Santiago de Compostela, en un estudio de yoga convertido en centro cívico con sillas plegables, café y vasos de papel. Tenía turno después de una mujer que habló sobre perder sus beneficios militares después de declararse lesbiana. Un acto difícil de seguir. Cuando llamaron mi seudónimo, DCRS, me levanté. Nadie aplaudió. Nadie abucheó. Perfecto. Caminé hacia el micrófono, me aclaré la garganta y leí el texto que había memorizado la noche anterior. Me salté las bromas. No estaban listas para bromas. Fui con la verdad. Fría, simple, afilada. Cuando llegué a la frase sobre el pajar, 3 mujeres estaban llorando, no sollozando, solo lágrimas que no intentaban ocultar. Una mujer asintió tan fuerte que pensé que se le rompería el cuello. Otra murmuró la palabra sí, como si le doliera. Después, la gente hizo fila. No para hacerse fotos, sino para mostrar solidaridad. Compartieron fragmentos de sus horribles infancias, malos cumpleaños y padres que convertían el silencio en arma. Una mujer me abrazó y susurró: me hiciste sentir menos loca. Eso se me quedó grabado. Volando de regreso a Sevilla, miré por la ventanilla del avión y pensé: ¿y si dejo de esconderme? Abrí el portátil durante el vuelo y busqué en Google cómo cambiar de nombre legalmente en España. 3 semanas después, entré en el juzgado de primera instancia de Sevilla y solicité cambiarme a Elena Cruz. No fue elegante, solo necesario. No quería seguir llevando Torres. Ese apellido se sentía como polvo de yeso y reglas rotas. Cuando llegó el papeleo, me compré una magdalena, de chocolate, sin velas. Esa misma semana, vi un anuncio de una propiedad embargada en Arcos de la Frontera, a unas 2 horas de Sevilla. Era una vieja casa de campo con fontanería defectuosa, hierba crecida y un columpio en el porche descolorido que parecía no haberse movido en una década. La dirección me dio un vuelco al corazón. Era la casa de mi abuela, a la que solo había ido 2 veces antes de que la familia de mi madre desapareciera tras papeles de divorcio y resentimiento. Recordé que el porche olía a cedro y que sus manos siempre estaban cálidas. Según la escritura, mi abuela me la había legado antes de morir. Mi madre había intentado impugnar el testamento años atrás, pero fracasó. La propiedad seguía allí vacía, abandonada, con impuestos atrasados, esperando. Llamé a un cerrajero. Llamé a un contratista. Usé lo último de mi paga de licenciada y una parte de los ahorros de las donaciones de mi blog para quitarla del mercado antes de que alguien más la cogiera. La primera vez que entré, el suelo crujió como una advertencia. El polvo flotaba en los rayos de sol a través de las ventanas agrietadas. Bichos muertos alineaban los alféizares. En la habitación trasera, encontré un viejo armario. Dentro, doblada en una bolsa de plástico, había una carta dirigida a mi madre. La letra era temblorosa. La desdoblé con cuidado. Era una nota de suicidio. Mi abuela la había escrito años antes de fallecer. Quizás la primera vez que lo intentó. Quizás la vez que lo dijo en serio. La carta decía que no soportaba ver a su hija dejar que un hombre arruinara a sus hijos. Decía que intentó hablar una vez y le dijeron que se metiera en sus asuntos. Decía: si no proteges a Elena, nadie lo hará. Leí esa línea 2 veces. Luego me senté en el suelo polvoriento y me apoyé contra la pared como si me hubieran quitado el aire. Más tarde esa noche, puse la carta en una caja ignífuga y pegué una nota adhesiva en la tapa. El legado empieza aquí. Arranqué la hierba crecida con mis propias manos hasta que se me ampollaron las palmas y el jardín pareció que a alguien le importaba. La casa no necesitaba ser perfecta. Solo necesitaba sentir que pertenecía a alguien que la veía. Parché las paredes. Raspé pintura. Quité cortinas mohosas de barras oxidadas y abrí todas las ventanas como si desafiara al lugar a respirar de nuevo. No contraté a un equipo.
Contraté a 3 mujeres del centro de veteranas, madres, mecánicas y antiguas suboficiales que sabían trabajar sin hacer preguntas tontas. Desmantelamos la habitación trasera y la convertimos en un espacio grupal con sillas dispares y una alfombra redonda. Derribamos una media pared para abrir la cocina. Pintar una habitación de amarillo porque alguien me dijo una vez que el amarillo hace que la gente se sienta más segura. No sabía si era cierto, pero quería creerlo. Nombré el proyecto Cruz de Luz, una combinación del nuevo nombre que elegí y la cosa que finalmente estaba haciendo, arrojar una maldita luz a través de lo que intentaron enterrar. No era un negocio. Aún no era una organización sin fines de lucro. Era una idea con paredes, fontanería y mujeres que aparecían de todos modos. El primer fin de semana, vinieron 12 mujeres. Todas invitadas discretamente a través de blogs, foros y canales secundarios. Sin marketing, solo de boca a oído dolido. Vinieron con bolsas de lona, no maletas. La mayoría no habló mucho ese primer día. Teníamos una olla de estofado en la cocina y un cartel pegado en la nevera que decía, nada en esta casa está prohibido, excepto la crueldad. La primera noche, nos sentamos en la sala de estar sobre cojines de segunda mano. Nadie forzó las presentaciones, ni juegos para romper el hielo, solo la silenciosa comprensión de que estábamos allí porque alguien, en algún lugar, nos dijo una vez que no importábamos y estábamos empezando a cuestionar eso. Les dije que no era terapeuta. Les dije que no estaba curada. Solo sabía lo que se sentía al marcharse y no saber siquiera a dónde. Y que quizás tener un lugar donde la gente no se sobresaltara al oír el nombre de tu padre marcaba la diferencia. Había una mujer llamada Natasha que había perdido la custodia de su hijo después de que su ex la acusara de inestable. Estaba Maribel, una ex mecánica del ejército que no hablaba con sus hermanos en 9 años. Una mujer llamada Julia llevaba mangas largas incluso cuando hacía calor y se sentaba con la espalda contra la pared. Nadie pidió antecedentes. La gente ofrecía lo que podía cuando podía. Cocinamos juntas. Plantamos flores. Colgamos cortinas opacas en las habitaciones para que la gente pudiera dormir a través de los flashbacks. Pusimos notas en el espejo del baño como no eres demasiado, es que finalmente te ven. La tercera noche, hicimos un micrófono abierto. No para actuar, solo para lo que quisiera salir. Natasha leyó un poema que no rimaba, pero aterrizó como un ladrillo. Maribel cantó algo en español que ninguna de nosotras entendió, pero que todas sentimos de todos modos. No tenía pensado hablar. Pero me levanté, me aclaré la garganta y dije algo que no había escrito. Dije, no le debes a nadie una versión de ti que les haga sentir más cómodos, y menos a las personas que te rompieron. Algunas mujeres asintieron. Una aplaudió suavemente. Luego oí a alguien susurrar, acaba de decir lo que he estado tratando de decir durante 10 años. No se sintió como una victoria. Se sintió como exhalar. Quizás el pajar no tuvo la última palabra después de todo. Dejé de revisar el portón delantero en busca de amenazas y empecé a revisarlo en busca de correo. La mayor parte eran folletos aburridos, facturas, el catálogo ocasional de una tienda de hogar a la que nunca me suscribí. Luego, una tarde, encajada entre un aviso de electricidad y un cupón para comida de perro que no necesitaba, había un sobre blanco con mi antiguo apellido escrito con letra afilada que no había visto en más de una década. Clara Torres. Sin remite, sin sello, entregado a mano. Dentro había una carta. 2 páginas dobladas limpiamente, como si viniera de alguien que todavía planchaba las fundas de almohada. La primera línea, hola, Elena, no estoy segura de que leas esto, pero tenía que intentarlo. Continuó sobre, papá, dijo que se había desplomado en el jardín. Ictus. Media cara no le funcionaba. Las facturas del hospital se acumulaban. La seguridad social iba lenta. La documentación del seguro me listaba como la única persona autorizada para tomar decisiones médicas. Alguien nunca actualizó los formularios de parientes más cercanos. Terminó con, sé que fuimos horribles. Sé que nos reímos. Ni siquiera recuerdo por qué. Por favor, solo ayúdalo. Por favor. No respondí. 2 días después, recibí un correo electrónico. El mismo nombre, tono diferente. Elena. Si no lo trasladan a una instalación mejor, morirá allí.
No puedo cubrirlo. Apenas me mantengo yo misma. Sé que probablemente me odias, pero te lo pido como tu hermana. No dejes que esté así. Había una foto adjunta. Estaba en una cama de hospital. Pálido, tubos en la nariz. Esa misma mandíbula que solía tener. Esa misma boca engreída ahora solo estaba torcida y flácida. Miré la pantalla durante mucho tiempo. No porque no supiera qué sentir, sino porque sabía exactamente lo que sentía y no me gustaba lo mucho que tenía sentido. Imprimí el correo electrónico, lo doblé y lo metí en la misma caja ignífuga que la carta de mi abuela. Luego salí de la casa y fui al pueblo a comprar comestibles que no necesitaba. A la mañana siguiente, una de las mujeres de Cruz de Luz llamó a la puerta de mi oficina. Era Maribel. Dijo, alguien está llorando en la cocina. Asentí y me levanté. No éramos una clínica. No teníamos licencia para nada más que compasión, pero la gente venía aquí a desmoronarse en paz. Y parte de la paz era saber que alguien fregaría el suelo cuando terminaran. Hice té. Limpié las encimeras. Revisé nuestra lista de próximos retiros y añadí 3 nombres más a la lista de espera. Esa tarde, mientras clasificaba el correo, encontré un sobre de Manila con documentos oficiales del Estado. Papeles legales confirmando que yo era, de hecho, la agente médica principal de Javier Torres. Nadie lo había cambiado. Nadie pensó en hacerlo. Había una casilla de verificación en la parte inferior. ¿Acepta la designación y la responsabilidad del cuidado continuado? La miré, bolígrafo en mano, con el peso de una casa entera a mis espaldas y 15 años de silencio en mi pecho. No marqué sí, no marqué no. Puse el sobre en la estantería inferior de mi escritorio y salí a regar las plantas delanteras. El sol estaba bajo. El camino de grava se veía limpio. Una mujer en el porche estaba dibujando en un cuaderno. Alguien más estaba doblando toallas. Nadie sabía que mi padre podría morir si no hacía nada. Nadie preguntó. Nadie necesitaba hacerlo. Pasé por el pajar sin planearlo, luego di la vuelta como si mis manos no hubieran recibido la orden. Parecía más pequeño de lo que recordaba, inclinado un poco más hacia un lado, como si el tiempo finalmente le hubiera dado un empujón en las costillas. El tejado estaba medio hundido. Las malas hierbas me llegaban hasta las rodillas, pero los cimientos eran los mismos, madera vieja, bisagras oxidadas y esa puerta caída con la raja por el medio como una boca a punto de decir algo horrible. Aparqué en el arcén de grava y dejé el motor encendido, por si acaso, no porque tuviera miedo, sino porque una parte de mí todavía quería una vía de escape. El olor llegó primero, húmedo, rancio, como agua de lluvia atrapada en una garganta cerrada. Salté por encima del portón caído y caminé hasta la puerta del pajar, la misma ante la que había estado a los 13 años, con los ojos vendados, los tacones hundiéndose en la tierra mientras mi familia se alejaba en una nube de risas. No la toqué. No necesité hacerlo. En lugar de eso, metí la mano en mi bolso y saqué un tarro de cristal. Dentro, una vela, un mechero y un trozo doblado de tela azul. El dobladillo del vestido que llevaba ese día, el que había cortado años atrás, pero nunca tirado. Despejé un trozo de hierba cerca de la base del pajar y coloqué el tarro, encendí la vela, vi la llama prender como si tuviera algo que demostrar. Luego me senté, no dramática, solo arraigada. Saqué un cuaderno, el que llevaba durante los despliegues, páginas rígidas de polvo y sudor viejo. Abrí una página en blanco y escribí una carta que no tenía intención de enviar. Comenzó, creíste que olvidaría. Seguí escribiendo, línea tras línea. No por él. Ni siquiera por mí. Solo quería vaciar la parte de mi cabeza que todavía reproducía esa tarde como si fuera una sitcom enferma. Escribí hasta que la tinta se filtró a través de la página. Luego doblé el papel, lo coloqué en el tarro junto al trozo de tela y apagué la vela. El humo se enroscó, luego se desvaneció. Enterré el tarro donde la grava se unía a las malas hierbas. Sin marcador, sin ceremonia, solo un lugar tranquilo para guardar lo que no merecía seguirme a casa. Al levantarme, mis piernas temblaron, no por debilidad, sino por finalmente soltar algo que no me di cuenta de que había estado sujetando con tanta fuerza durante tanto tiempo que se había fusionado con mi columna vertebral. No lloré de inmediato. Volví caminando al coche,
Cerré la puerta y me senté al volante, mirando el salpicadero como si me debiera algo. Luego me golpeó, de la nada, como un puñetazo desde dentro. Un sollozo, agudo y rápido, luego otro. Luego estaba doblada sobre el volante, temblando como si mis costillas no supieran qué hacer sin el peso que habían estado cargando. No fue bonito. No fue cinematográfico. Fue desordenado y feo y real. Grité una vez, no fuerte, solo lo suficiente para abrir espacio. Luego me recosté, me limpié la cara con la manga de mi sudadera y respiré como si el aire finalmente tuviera suficiente espacio. Una camioneta pasó detrás de mí. No redujo la velocidad. No le importó. Perfecto. No miré atrás al pajar. No necesitaba hacerlo. Ese lugar tuvo una versión de mí. No tendrá esta. Me lavé la cara en el baño de la gasolinera como si no hubiera enterrado una versión de mí misma detrás de un pajar. La luz fluorescente era brutal y las toallas de papel, peores aún. Me miré en el espejo y pensé, no te ves diferente. Simplemente pesas menos. Conduje a casa con las ventanillas bajadas y sin música. Dejé que el silencio hiciera su trabajo por una vez. A la mañana siguiente, envié 2 correos electrónicos. Uno a Clara. Asunto, puede venir. Eso es todo. Sin saludo, sin firma. El mensaje en sí era solo la hora y la dirección. No dije quién era. Si no podía averiguarlo, ese no era mi problema. El otro fue a nuestra coordinadora médica en Cruz de Luz. Pregunté si podíamos alojar a un invitado con movilidad limitada, posible impedimento del habla y un historial de manipular a todos a su alrededor. Ella dijo, tenemos sitio, pero no paciencia. Es tu decisión. La tomé. 3 días después, una furgoneta de transporte llegó por el camino de grava. Javier Torres estaba en el asiento trasero, ligeramente desplomado hacia un lado con un collarín, un tubo nasal y una mirada que no sabía si debía estar avergonzada o divertida. Clara lo ayudó como si todavía fingiera ser la hija favorita de alguien. Miró a su alrededor como si el lugar pudiera morderla. Salí al porche. Me vio y se congeló. La voz de Clara se quebró. ¿Elena? No respondí. Simplemente me di la vuelta, abrí la puerta principal y les dejé seguirme. Dentro, el vestíbulo estaba lleno de fotos de los últimos 6 retiros. Mujeres sonriendo, plantando cosas, pintando, echando la siesta en hamacas. Una cita estaba pintada en la pared sobre el arco de la cocina. No eres difícil de querer. Simplemente te enseñaron mal. Los ojos de Javier escanearon la habitación como si fuera un tribunal. Clara mantenía su bolso agarrado como si alguien pudiera robárselo. No ofrecí agua. No ofrecí consuelo. Los dejé sentarse en el salón cerca de los grandes ventanales donde la luz daba de lleno alrededor del mediodía, haciendo imposible ignorar nada. Exactamente a las 11:45, pisé la alfombra principal, me aclaré la garganta y me dirigí al grupo. 15 mujeres sentadas en un círculo informal. Javier en la esquina y Clara fingiendo no inquietarse. Quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, dije secamente. Me conocen desde hace más tiempo que nadie aquí, pero nunca me conocieron de verdad. Una de las mujeres, Natasha, asintió como si ya supiera a dónde iba esto. Este proyecto, continué, nunca fue sobre venganza. Fue sobre recuperación. Pero la recuperación empieza cuando dejas de fingir que las personas que te hirieron no lo hicieron. Nadie aplaudió. Nadie lloró. Simplemente escucharon, porque eso es lo que hacemos. Me giré hacia Javier, hice contacto visual directo y dije, no tienes que disculparte. De todos modos no te creería, pero si necesitas saber que ya no estás a cargo de la historia. Su boca se torció. Quizás fue el ictus. Quizás no. Clara se levantó, abrió la boca y luego se volvió a sentar. Miré alrededor de la habitación. Cada cara, cada cicatriz, cada mujer sentada ahora más erguida que cuando llegó. No construimos desde la ira, dije. Construimos desde la verdad, incluso si quema. Ese fue el discurso. Sin fuegos artificiales, solo el aire finalmente despejado del humo viejo. Javier parpadeó como si alguien hubiera bajado las luces.
Pero nadie había tocado el interruptor. Parecía más pequeño de lo que recordaba, no solo en la silla de ruedas, sino por cómo sus manos agarraban los reposabrazos como si la gravedad de repente se hubiera vuelto personal. Por un segundo, me pregunté si siquiera entendía dónde estaba. Luego abrió la boca y demostró que le daba demasiado crédito. Así que, esto es lo que has estado haciendo, balbuceó, medio palabras, medio aire. ¿Dirigiendo algún campamento de lástima? Nadie se inmutó. Ni siquiera Clara, aunque su boca se contrajo como si quisiera deslizarse bajo el sofá. No le respondí. Esa era la parte que nunca entendió. El silencio no significaba rendición. Significaba que ya había medido la distancia y decidido que no valía la pena el esfuerzo. Clara finalmente habló. Elena, esto no es para lo que vinimos aquí. Solo queríamos hablar. Me giré hacia ella lentamente. Llevaba ese bolso de cuero caro que solía presumir online, a pesar de que su correo electrónico decía que no podía pagar sus cuidados. Su brillo de labios era perfecto. Su voz, no. Necesita ayuda, dijo, ahora más bajo. El seguro no cubre el centro de rehabilitación. Eres el único nombre en los papeles. No intento hacerte sentir culpable. Ya lo hiciste tú, la interrumpí. Ella dejó de hablar. Javier lo intentó de nuevo. Lo que sea que creas que pasó entonces. No, dije. Aquí no puedes empezar frases así. Pareció que iba a discutir. Luego no lo hizo. Me acerqué, lo suficiente para que viera que no estaba enfadada. Ni siquiera estaba fría. Estaba vacía de una manera que se sentía limpia. Me dejaste en un pajar en mi cumpleaños, dije, tranquila como un reloj. Me viste llorar a través de un parabrisas y pensaste que era divertido. Lo grabaste. Lo publicaste. Lo llamaste, formación de carácter. No lo negó, lo cual fue casi divertido. Me giré hacia Clara. Tú ayudaste. Te reíste. Lo dejaste vivir online durante años. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero no apartó la mirada. Lo siento, susurró. De verdad lo siento. La creí. No porque se lo ganara. Porque ya no necesitaba que lo hiciera. Retrocedí y los miré a ambos. Este lugar, dije, señalando la habitación, no es sobre perdón. Es sobre libertad, y libertad significa que no te debo nada. Ni dinero, ni visitas, ni un final. ¿Cómo es eso posible? Clara se secó la cara con la muñeca. Me acerqué y la abracé. No porque se lo mereciera, sino porque podía. Luego le entregué un sobre de Manila con el sello del Estado y dije, esta es una denegación de responsabilidad médica. La he presentado. Se le derivará a atención estatal. Te llamarán en una semana. Ellos se encargarán del ingreso. Javier hizo un ruido entre un bufido y un gruñido. Le miré a los ojos una última vez. No te mueres en la casa de la chica que dejaste por muerta. Señalé la puerta con la cabeza. Aquí has terminado. La coordinadora entró desde el pasillo, profesional y educada. Lo sacó en la silla de ruedas sin decir palabra. Clara la siguió, con la cabeza baja, sus tacones sonando como puntos finales que nadie necesitaba. Nadie aplaudió. Esto no era una película. Alguien en el círculo ajustó una manta. Alguien más rellenó el té. El espacio no celebró. Simplemente siguió respirando. Podé las ramas muertas del roble junto al porche como si me debiera algo. El aire olía a tierra fresca, serrín y final de principios de primavera. El frío que no mordía te recordaba dónde terminaba tu piel. Me dolían los brazos. Los dedos estaban entumecidos a través de los guantes. Se sentía bien. Trabajo honesto que no requería una historia de fondo. Dentro, la tetera estaba encendida. El grupo de retiro de esa semana ya estaba a mitad de una sesión de escritura en diario. Siempre podías notar cuando la energía en la habitación cambiaba, más tranquila, más estable, como si todos finalmente respiraran al mismo ritmo. Maribel salió con una pila de toallas limpias y asintió hacia el camino. Ya está aquí la camioneta de Sevilla. Me lavé las manos y me encontré con el repartidor afuera.
Me entregó un portapapeles y señaló las cajas. Eran plantas, docenas. Lavanda, caléndulas, algodoncillo, rosa silvestre. Todas pedidas a un vivero local con una nota de agradecimiento escrita a mano entre las macetas. No recordaba haber hecho el pedido, pero la letra era mía. Debe haber sido una de esas noches en las que planeé sin decírmelo a mí misma. Las plantamos esa tarde. 3 residentes, Natasha y yo, ahora vivíamos allí como coordinadoras a tiempo parcial. Sin música, solo palas, risas y tierra bajo las uñas. Los macizos de flores recorrían el camino que llevaba a la parte trasera de la casa, justo hasta donde solía estar el viejo cobertizo. Yo misma lo había derribado 2 meses antes. Demasiadas arañas, demasiada podredumbre. Había mirado el trozo de tierra que dejó como si fuera una cicatriz con la que no sabía qué hacer. Ahora iba a ser un jardín. Trabajamos hasta el atardecer. Natasha pintó un cartel de madera con letras temblorosas que decía: "Nada enterrado aquí se queda enterrado". Lo clavamos en un poste y lo pusimos en medio del jardín. El periódico local envió un fotógrafo la semana siguiente, diciendo que iban a hacer un reportaje sobre modelos de recuperación comunitarios y querían destacar Cruz de Luz. Les dejé entrar con una condición. Sin fotos posadas, solo gente siendo gente. El artículo salió un martes. Para el jueves, tuvimos más de 60 nuevas consultas. Mujeres de toda la provincia, algunas de fuera de la comunidad autónoma, todas diciendo versiones de lo mismo. No sabía que existía un lugar así. No sabía que se me permitía querer algo así. Una carta destacó. Escrita a mano, temblorosa, sin remite. Te vi en el periódico. Al principio no te reconocí. Espero que estés mejorando. Espero que no estés enfadada para siempre. No le queda mucho tiempo. No había nombre. No necesitaba uno. Doblé la carta y la quemé en un cuenco de cerámica en el porche mientras bebía café frío. Se convirtió en cenizas como todo lo demás que alguna vez intentó sobrevivir a su propósito. Más tarde esa semana, celebramos una ceremonia de dedicación. Nada grande, solo algunas velas pequeñas y tarros de cristal y gente de pie descalza en la hierba. Dije unas pocas palabras. Nada ensayado. Este lugar fue construido por personas a las que se les dijo que eran demasiado ruidosas, demasiado enfadadas, demasiado sensibles. Resulta que solo éramos precoces. Todos se rieron un poco, luego aplaudieron. Desvelamos un pequeño cartel de madera cerca de la entrada del jardín. Grabada en la madera había una sola frase. Nunca más solas. Nadie lloró. Lo tocaron suavemente como si significara más de lo que podían expresar en voz alta. Abrí mi portátil para revisar las reservas de retiros y vi su nombre en la columna de esquelas como si fuera solo otro error tipográfico. Javier Torres, de 72 años, le sobreviven 2 hijas. Sin servicios programados, sin foto, sin cita, solo una línea negra en una página digital. Como una actualización administrativa, no una muerte. Miré la pantalla durante un minuto completo. Sin aliento, sin reacción, solo una extraña quietud. Como si mi sistema nervioso estuviera esperando que le dijeran qué sentir. Pero nada llegó. Ni alivio, ni tristeza, ni cierre, solo espacio. Cerré el portátil. No hubo anuncio, ni vela, ni momento de silencio. No se lo ganó. Solo cogí el papeleo doblado, la denegación del hospital, la eliminación del nombre, la carta a la que Clara nunca obtuvo respuesta, y lo metí en la chimenea. Ardió rápido, en silencio. Quería desaparecer antes de que alguien pudiera repetir su nombre. Pocos días después, me senté en la misma mesa de la cocina donde teníamos reuniones de grupo y empecé a escribir. No una entrada de blog, no un discurso, algo más largo, algo más desordenado, algo que tardaría más de 800 palabras en decir. Escribí sobre tener 13 años y estar con los ojos vendados. Escribí sobre el silencio que se afila en supervivencia. Escribí sobre la guerra, sobre volver a casa y encontrar la batalla todavía en tus huesos. Escribí sobre la vergüenza tan sutil que lleva tu nombre. Escribí sobre un pajar y un jardín y las mujeres que me ayudaron a salir de ambos. El escrito era crudo. No edité el tono.
No suavicé ningún detalle para hacerlo más digerible. No fingí perdonar solo para sonar evolucionada. Al final, escribí una frase que no esperaba hasta que salió de mis manos. No soy mejor que ellos. Simplemente soy libre. Miré esa línea durante mucho tiempo. Luego le di a guardar. Eso se convirtió en el cierre del libro. No tenía pensado escribir el libro, pero de alguna manera lo terminé en 6 meses. No llegó a las listas de los más vendidos. No consiguió un acuerdo cinematográfico, pero circuló en foros, se dobló en mochilas y se envió por correo entre hermanas que no se hablaban desde hacía años. Eso fue más que suficiente. Plantamos nuevas filas de lavanda esa primavera. Más grandes. Construimos un banco con madera reciclada del lugar del pajar. Alguien clavó una placa en el respaldo sin preguntarme. No volvemos con la gente que nos enterró vivas. Plantamos jardines sobre el lugar donde nos dejaron para morir. Nadie se atribuyó la cita. No tenían por qué. Cruz de Luz se expandió lentamente, con cuidado. No se convirtió en una marca o una cadena nacional. Lo suficiente como para construir una segunda casa cerca, una con mejor accesibilidad. La llamamos el ala norte, aunque técnicamente miraba al este. Pensamos que tenía gracia. A veces camino por el sendero de grava antes del amanecer, té en mano, descalza. El frío se siente honesto. El cielo siempre es diferente. Aún no ha decidido qué tipo de día quiere. Y a veces una nueva invitada se detendrá en ese mismo sendero y preguntará, ¿esto es de verdad para gente como yo? Y yo diré, especialmente para gente como tú. Luego abriré la puerta. No porque les deba algo, sino porque puedo. Algunas personas pasan toda su vida esperando que alguien pida disculpas. Otras la pasan intentando olvidar por qué alguna vez las necesitaron. Yo hice ambas cosas durante años. Luego dejé de esperar, dejé de necesitar, dejé de encogerme para encajar en una versión de mí que hacía que todos los demás se sintieran más cómodos. La verdad es que la venganza nunca me interesó tanto como la paz. No sabía que la paz se vería así. Como mujeres riendo sobre un estofado, manos manchadas de barro en un macizo de flores y un silencio que no duele. Él se ha ido. El daño no, pero yo tampoco. Estoy aquí, respirando, enraizada. Y la chica del vestido azul, la que dejaron atrás, ya no está esperando. No está rota. No es mejor. Es libre.